Gloria a Dios, estamos haciendo una enseñanza, un estudio que tiene que ver con las parábolas. Han sido de gran bendición esas enseñanzas porque procuramos llevar un enfoque posiblemente no muy conocido. Creo que algunos estudiosos de las escrituras prefieren no entrar como en conflictos y por eso prefieren no llegar a ese punto. Quizás algunos tampoco no saben, pero creo que poder demostrar bíblicamente que las parábolas, si bien es cierto, contienen absolutamente misterios que no vamos a lograr conseguir decodificar hasta que conozcamos todas las cosas, como dice Pablo. Pablo dice que ahora vemos oscuramente como por espejo. Imagínense con toda la revelación que tenemos por la palabra, y aún así, ese gran Pablo decía que aún veía oscuramente como por espejo, pero llegará un día en que conoceremos todas las cosas. Pablo dice que conoceremos cómo fuimos nosotros alcanzados. Si Pablo decía eso, nosotros estamos en Pampers, estamos en pañales, porque si el gran apóstol Pablo decía que todavía había muchas cosas que a él mismo no se le revelaba. Usted sabe todo lo que hay todavía reservado, preparado para nosotros. Muchas cosas que por eso que a veces uno no trata o no fuerza una interpretación o una explicación. Donde la Biblia hace silencio, uno trata de hacer silencio. Si hay principios bíblicos que me permitan a mí darte una explicación de algo bíblico, una interpretación, el sentido de lo que se escribió allí, yo lo hago, pero no hay que forzar nada. Porque lo dice la Biblia en Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas a nosotros y a los hijos de nuestros hijos. Las parábolas nos han dado esa riqueza incalculable en las Sagradas Escrituras que nos permiten darnos cuenta de que las parábolas, que en este caso son las que estamos estudiando, muy lejos están de ser enseñanzas llanas, de ser enseñanzas sencillitas como para niños. No. En ellas había la enseñanza directa, lo que llamamos didache o didaje de Jesús, que era lo que necesitaban escuchar los presentes, lo que necesitaban escuchar los apóstoles en su momento. Cuando vimos la parábola del sembrador, ustedes pudieron darse cuenta de que aquella respuesta que le diera nuestro Señor a los fariseos, a la generación perversa y malvada que demandaba señal, querían ver señal. Y el Señor les dijo que no se les dará señal, sino la señal de Jonás. A partir de ese momento, Jesús comienza a darles a ellos palabra, y aparece el ya muy discutido segmento bíblico de Mateo capítulo 12 del 43 al 45, donde aparece el espíritu inmundo que vuelve. Texto que por mucho tiempo y todavía en la actualidad gente utiliza para decir que el creyente ya sellado y comprado, lavado por la sangre de Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida, todavía puede ser poseído por un demonio. Y no solo uno. Enseñan que 7 espíritus peores, como está escrito. Claro, hermanos, está escrito. Pero el contexto, la enseñanza es necesaria para entender por qué Jesús dijo eso. ¿Por qué Jesús dijo eso? Y logramos comprender bíblicamente, teológicamente, exegéticamente, con todas las de la ley, que Jesús estaba preparando apenas una respuesta para esa generación malvada y perversa. Cuando enseñamos la parábola de la oveja perdida, ¿qué dijimos? Que en este caso de la oveja perdida era para complementar una enseñanza, porque había disputa entre los apóstoles de quién era el mayor. Mateo 18, ¿cuál es el mayor entre nosotros? Y como complemento de una enseñanza directa de Jesús a los apóstoles, incluye la parábola de la oveja perdida. La diferencia es que a la generación malvada y perversa les está respondiendo con 7 parábolas.
Jesús apenas está calentando los motores cuando está hablando en Mateo 12, 43 al 45, en esta narrativa del espíritu inmundo que vuelve. Y lo voy a leer de nuevo. Mateo 12, 43, lo que ya habíamos enseñado es a manera de repaso para el tema de hoy, que hoy vamos a enseñar acerca de la parábola del hijo pródigo. Pero siempre hay que ir enlazando para que veamos el hilo de todo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, de aquí se agarran, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí viene la parte interesante. Así también acontecerá a esta mala generación. Le estaba respondiendo a un grupo de personas. Número uno, lo que ya habíamos dicho, la iglesia todavía era un misterio en este punto. Jesús se llegó a incomodar, lo enseñamos aquí, un par de versículos más adelante. Jesús se molesta porque ellos no entienden las parábolas. La iglesia no existía. Si la señora Dilcia me dijera: hermano, ¿por qué usted no me ha hablado? ¿Por qué usted no me ha, hermano Juan Carlos, maestro Juan Carlos, ¿por qué usted no me ha preguntado por el perro que yo tengo en mi casa? Señora Dilcia, si usted me pregunta a mí, ¿por qué usted no me pregunta por el perro que yo tengo en mi casa? Yo le voy a decir: señora Dilcia, perdóneme, pero es que usted no me ha dicho eso, yo no sabía. ¿Cómo yo le voy a preguntar por el perro de su casa si yo no sé si usted tiene perro en su casa, verdad? Sentido común, básico, elemental. Jesús no había revelado la iglesia en ese momento. Es igual que en Mateo 24, que después lo vamos a ver. Los apóstoles no pueden preguntar de algo que no conocen. En este punto de la historia en Mateo no existía la iglesia era un misterio que se le revela al apóstol Pablo principalmente. Al apóstol Pedro se le prepara cuando Jesús le muestra en un lienzo la llamada visión de Pedro en el lienzo, donde Jesús le dice a Pedro: Pedro mata y come. Eso está en Hechos capítulo 10. Cuando a Pedro se le manda a casa de Cornelio. Y él no quería ir a casa de Cornelio porque era un centurión, era un soldado romano, un gentil. El mismo Pedro, camino hacia allá y llegando a la casa de Cornelio, dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a la casa y estar con un gentil. Mire la mentalidad de Pedro en ese punto, hermanos. Estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. El Espíritu Santo llegó, Pentecostés, milagros y toda la cosa. Si usted se fija, Hechos 8, ya los apóstoles hacían milagros. En Hechos 10, la mentalidad de Pedro todavía era que era abominable acercarse a un gentil. Pedro fue a casa de Cornelio obligado por el Señor, porque le mostró en una visión: no le llamarás inmundo a lo que yo he santificado. En esa visión, que en el lienzo venían animales que para Israel eran inmundos, reptiles, etcétera, el Señor le dice en la visión, en el éxtasis: Pedro mata y come, Señor, de ninguna cosa inmunda, impura yo he comido antes. La respuesta divina: no le llamarás inmundo a lo que yo he santificado. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Preparando a un Pedro que no se le había revelado a la iglesia, señores. Estamos en Hechos 10. Y en Hechos 10, lleno del Espíritu Santo, a este Pedro y a los apóstoles no se les había revelado que a los gentiles el Señor había venido a salvar también. Y que el Espíritu Santo también era para los gentiles. ¿Dónde estamos? Hechos 10. Pedro, el gran Pedro, no se le revelaba a la iglesia, porque la iglesia somos los gentiles, los antes llamados gentiles. Si en Hechos 10, si en Hechos capítulo 10, un Pedro lleno del Espíritu Santo, haciendo milagros y prodigios en Jerusalén, todavía decía: cuán abominable es para un judío sentarse con un gentil. ¿Usted cree que ese es un hombre
que entendía en ese momento que nosotros los no judíos también habíamos sido llamados a salvación? No, Pedro no lo había entendido. Estos son detalles que también nos permiten comprender por qué se escoge a un hombre llamado apóstol Pablo. El bagaje, la vivencia, el recorrido personal de Pablo era grande. No solo eso, Pablo tenía toda una gran enseñanza de la ley con el mejor rabino, el rabino más respetado de toda Jerusalén, Gamaliel. El rabino era tan respetado que le llamaban la niña de la sabiduría de Dios. La niña es el iris, la parte negrita. Que otro judío le llamase a Gamaliel la niña de la sabiduría eran los ojos de Dios. Gamaliel fue el que detuvo al concilio y le dijo: cuidado con lo que están haciendo con estos hombres. Cuando llevaron, recuerdan, ahí están hechos, a Pedro y a Juan, los azotaron, le dijeron: no prediquen más de este Jesús. ¿Quién fue el rabino que detuvo esa embestida? Gamaliel. Lo saca aparte. Señores, tengan cuidado. Por ahí vino fulano y mengano. Y así como llegaron, así se fueron, parafraseando. Pero mucho cuidado con estos hombres. Porque si este consejo es de los hombres, va a desaparecer. Pero si este consejo de hombres es de Dios, ustedes se pueden encontrar peleando contra Dios. Fue Gamaliel, que siendo usado por Dios, abre la puerta ante las autoridades judías para que los apóstoles comenzaran a predicar sin tantos impedimentos. Ellos tenían muchas limitaciones en ese punto, eran azotados. Después de ese consejo, después de ese concilio de rabinos, ellos fueron más libres para predicar. O sea, Gamaliel hizo una gran tarea. Este maestro rabino respetado fue el maestro del apóstol Pablo. Por eso que la gente dice: bueno, yo no necesito de maestros. Bueno, Pablo necesitó dos. Gamaliel para la ley, el mejor que había, no había mejor que Gamaliel, y el propio Señor Jesucristo para la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Fue instruido por el propio Jesús. Por eso Pablo dice: el evangelio que yo les anuncio no es de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque cuando la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, se saca de contexto para decir: yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito maestros. Entonces se saca de contexto lo que viene diciendo allí Juan en la primera carta de Juan. Todos necesitamos un maestro, amén. Yo lo necesité y lo sigo necesitando. Yo soy una persona que no paro de estudiar la palabra. Yo no paro de estudiar. Yo no paro de escuchar historiadores, gente que me llene. Bueno, ya uno tiene que escoger bien a quién va a escuchar, porque uno no quiere ir para atrás, ¿verdad? Entonces me toca de verdad. Entonces sí hace un filtro bastante bueno de yo voy a escuchar gente que me aporte. Pero todos necesitamos seguir aprendiendo, ¿verdad que sí? Amén. El apóstol Pablo fue el hombre comisionado para traernos la revelación de la iglesia, señores. Por eso cuando enseñamos aquí sistemáticamente que en Mateo capítulo 12 todavía no se sabía, todavía no existía la iglesia, yo no les estoy hablando porque es capricho mío, como nunca lo hago. Yo no puedo preguntar por el perro que tiene la señora Dice en su casa porque yo no sé si ella tiene perro. Los apóstoles, cuando escribían el testimonio en los evangelios, no podían preguntar del arrebatamiento de la iglesia porque todavía ese misterio no se había revelado. Eso lo recibe el apóstol Pablo. Tribunal de Cristo lo recibe Pablo. La transformación de los cuerpos la recibe Pablo. El orden de la cena del Señor lo recibe Pablo. Cómo se ordenan los ancianos, las ancianas, los obispos, lo recibe Pablo. ¿Yo tengo la culpa? No. ¿Pablo tiene la culpa? No. Jesús lo llama a él Saulo, Saulo, porque me persigue. Damasco le cambió la vida. Muchos de nosotros nos cambia la vida así. Íbamos como camino a Damasco, persiguiendo lo que no teníamos que perseguir, y un buen día el Señor nos llamó y dijimos: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Todos íbamos camino a Damasco y un día el Señor nos dijo: ¿por qué? ¿Por qué? Ven acá. Porque a veces lo que hacíamos indirectamente perseguía al Señor.
Amén. En Hechos, todavía en el capítulo 10, había un Pedro que no se le había revelado que para los gentiles también era salvación y el Espíritu Santo. Cuando Jesús, en Mateo capítulo 12, versículos 43 y 45, hablando del espíritu inmundo que vuelve, ¿por qué yo voy a decir aquí? ¿Y por qué yo voy a llamar que este ejemplo se le aplica al cristiano? Jesús está respondiéndole a unos fariseos saduceos que estaban pidiendo señal y él dijo: no les voy a dar señal, les voy a dar la señal de Jonás, juicio, fuego. No puedo atribuirle eso a la iglesia, porque Jesús no le estaba hablando a la iglesia y la iglesia no había sido revelada, estaba lejos todavía de la revelación de la iglesia y de todos los demás misterios que son nuestro fundamento, ¿verdad? Decirle a una persona que si te descarreas vienen 7 espíritus peores, lo que estás haciendo es causándole un temor que pueda abrir puertas en el mundo espiritual, que entonces sí puede descarriar y desencadenar en ese cristiano un desastre. Porque el miedo abre puertas. Si no, pregúntenle al COVID-19. Abre puertas. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos precauciones, somos gente que estamos tomando las medidas de precaución, no estamos negando que esto es una realidad, pero cuidar de que el temor no llegue a nuestro corazón. Amén. Porque entonces sí. El Señor dice en su palabra claramente que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todo espíritu de temor, todo miedo que no sea el miedo natural, el instinto de supervivencia que es natural. Todo miedo que sea ministrado, impartido, que venga de manera exógena, que venga de fuera. Miedo que te lo transmite la televisión, las noticias, gente negativa que pues tiene exceso de temor. Hay que tener cuidado con esos excesos. Tú tienes el temor normal, el instinto de supervivencia, tú cuidas a tu familia, pero trata de que no te ministren más miedo del que debes tener, del natural, del de supervivencia, sino el de sabiduría, porque hay que ser sabio para tener cuidado de lo que hay que tener cuidado. A mí me ponen una caja llena de serpientes ahí, yo no voy a hacérmela al bravo, y el que estoy lleno del Espíritu voy a meter la mano ahí para demostrar que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Eso me hace tonto, no me hace sabio. Así hacían unos ministros en Estados Unidos con serpientes cascabel, hasta que no mató a 2 la cascabel de un solo cascarazo, se les acabó el relajito. ¿Sí? Es importante para la enseñanza y fundamento. Mire, hermanos, mi interés es que usted se enamore de Cristo y de su palabra. De que usted, mire, si usted se queda en una isla solito, usted abre una iglesia en esa isla y les presenta todo ese fundamento. Usted abre esa iglesia. Porque qué triste es a veces, hermanos, que vemos creyentes que tienen 40, 50 años, y yo les digo con toda humildad, guárdame el Señor de jactancia. Nosotros hemos compartido cosas que hay gente que no la ha escuchado en toda su vida y tienen 50 años sentados en una iglesia. Y no comprenden esto. No entienden que los evangelios se establecieron para dar un testimonio. El testimonio de lo que dijeron los profetas se cumplió. Y estos apóstoles, con la excepción de Lucas, evangelista, estuvieron dispuestos a morir, ser devorados por los leones, crucificados cabeza hacia abajo, decapitados como Pablo por esa verdad, porque sabían que el que había estado en la cruz resucitó al tercer día y ellos lo vieron y dan testimonio en las escrituras y no les importó la muerte. La tarea número 1 de los evangelios son dar testimonio de que los profetas se cumplieron. Y esos apóstoles cobardes al principio, temerosos, que dudaban, se convirtieron en unos leones imparables. Y cuando los azotaron, como en aquel concilio del que les estoy hablando, cuando ellos salen de ese concilio donde Gamaliel intercede, salieron gozosos. Pedro y Juan, ¿usted sabe qué es salir lleno de cicatrices en la espalda? Salir felices para la congregación de hermanos a contar el testimonio. Y dice la Biblia que iban gozosos de haber sido dignos de padecer por causa del evangelio. ¿Cuánto necesitamos ese evangelio, verdad, Jenny?
Ahora todo es fácil. No se les enseña al cristiano que las luchas también son parte del evangelio. Las pruebas son parte del evangelio. Y esas victorias que el Señor te va a dar y esa sabiduría que vas a acumular por medio de las pruebas, la necesitamos, porque enseña más una derrota que una victoria. Ningún médico aprende a valorar la vida de un paciente hasta cuando no se le muere el primero. Cuando salva y salva y salva y salva, se siente bien, estudié bien. Pero cuando se le muere el primero, dice, wow, de verdad una vida vale. Y se va a esforzar mucho más por hacer lo último. Bueno, los buenos médicos. Los abogados se pueden sentir los bravos de Boston, pero hasta que pierden el primer caso grande, entonces se dan cuenta que la cosa es seria. Los ingenieros hasta que no se les cae el primer edificio. Y que dicen, líbrame Jehová. Guárdame Dios. Porque las derrotas enseñan más que las victorias, amados hermanos. Nosotros estamos seguros de que de cada una de esos procesos, de esas situaciones que pensábamos que no entendíamos, Dios nos enseñó, ¿verdad que sí? Los evangelios nos enseñan esos valientes apóstoles que por medio de todos esos sacrificios, persecuciones, látigos, aprendieron. Por eso es un error pensar de que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre todo Mateo y Marcos y Lucas, vamos a encontrar allí aquellas cosas que estaban reservadas, hermano, reservadas para nosotros, reservadas para un hombre que establecería un fundamento. Y yo, o dice la palabra de Dios cuando Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. No habla en plural. ¿Usted cree que Pablo se comió el plural allí porque él quiso? ¿O fue mezquino? No, Pablo dice, puse el fundamento. Mire cómo cada uno sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento del cual está puesto, el cual es Cristo. No, Pablo estaba hablando porque a él se le delegó esa comisión. Y por eso hemos enseñado que en Romanos capítulo 15, el mismo Pablo dice, sin descartar nada, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la consolación de las escrituras nosotros seamos enseñados. Es el mismo Pablo. Y en Efesios el mismo Pablo también dice que nuestro Señor Jesucristo reunió todas las cosas en Él. En Él, Cristo reunió todas las cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Efesios capítulo 6 al 10 va a encontrar allí ese misterio. Cristo reúne todas las cosas en sí mismo, según la dispensación de los tiempos, y hace una entrega, una dispensación. ¿Qué significa dispensación? Entrega de un fundamento, de una base, de donde la iglesia se va a edificar. Las coyunturas del cuerpo de Cristo, ¿de dónde se van a agarrar? El cuerpo de Cristo no podía regresar a Moisés, porque la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora hay nuevos mandamientos en Cristo. Los 10 mandamientos son universales, son eternos. El pacto en el Sinaí es un pacto sempiterno. El pacto de Dios con Israel es vigente. ¿Usted sabía eso? Sí, señores. El pacto de Israel con Dios es vigente. Ellos tienen que seguir guardando sábado. Los que vienen a Cristo y son redimidos somos los que entramos al reposo. Cristo es el reposo. Ellos tienen que seguir guardando sábado. Ellos tienen que seguir circuncidándose. Ellos tienen que seguir guardando días festivos. La iglesia del Señor, por venir a Cristo, dejamos nosotros de hacer obras. Nuestra salvación no es por obras. El pacto de Israel es sempiterno. ¿Acaso Dios se arrepentiría de un pacto? La duda está cuando la gente confunde el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con la nación de Israel en el monte Sinaí delante de Moisés. ¿Cuándo se menciona la circuncisión por primera vez? ¿Con Moisés? No. Con Abraham. Denos versículo, hermano Juan Carlos. Génesis 12. Perdón, Génesis 17. Génesis 12 es la promesa.
Nosotros en Abraham somos hijos de la promesa. Y la circuncisión se menciona por primera vez en Génesis 17. ¿Dónde estaba Moisés? 400 años después aparece Moisés como libertador del pueblo de Israel. ¿Dónde estaba Moisés cuando se habló de la circuncisión? ¿Dónde estaba Moisés cuando se habló de la promesa que apuntaba a la cruz? A Abraham se le dijo: de tus simientes serán bendecidas todas las naciones. Y habla de la simiente, de una sola. Es lo que aclara Pablo en Gálatas 3. Pablo es enfático. Pablo dice que no se habla de la simiente, sino de una sola, hablando de Cristo. De tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Se le dijo a Moisés? No, se le dijo a Abraham. Somos hijos de la promesa. Entonces, la confusión del pacto con Abraham y el pacto con Moisés ha traído a nosotros esas disyuntivas de que si, bueno, ya no hay ley. Si hay ley. La ley rige al mundo. Los mandamientos rigen al mundo. Puede haber un nuevo orden mundial y por eso la ley se ha quitado, ¿no? La ley de Dios es eterna, establecida eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. El hecho de que la gente la ignore no deja de cumplirse sobre ellos, y cuando vengan los juicios de Dios se va a cumplir. Pueden quitar la Biblia del mundo entero, las pueden arrancar de las manos de los cristianos como lo hicieron antes, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Aleluya. Nada la detiene. Es hermoso ir fundamentando nuestra fe en comprensión clara de dónde estamos nosotros. Si estamos en Mateo capítulo 12 y 13, las parábolas, no existía la iglesia. El pacto de Dios con Abraham, hermanos, termina en la cruz. El pacto de Dios con Abraham, escuche bien, corrija, fue con Abraham y no fue con Abraham. Fue con Abraham, pero apuntaba a la cruz. Con Abraham, según Pablo en Gálatas 3, se ratificó. Me encantaría que un abogado me diera los detalles de qué significa una ratificación. Es un documento legal que tiene validez jurídica. Es como los tratados Torrijos-Carter, ¿se acuerdan? Se firmó, pero ¿cuándo recibimos el canal? ¿Cuántos años pasaron? Muchos años después. Ni me acuerdo ya, imagínate tú, qué mal estudiante soy. Andrea debe saber, porque Andrea está jovencita, está pollita. No la voy a poner en problema. Ya yo pasé por ahí hace rato. Ya ni me acuerdo. Andrea no sabe. Está bien. El tratado Torrijos-Carter se hizo y tenía validez. Pero el canal no era nuestro. Pero ¿valía o no valía? Sí valía. Y nos entregaron el canal, contrario a todo lo que la gente pensaba. El pacto de Dios con Abraham tenía la misma validez. Y cuando se nos entregó esa promesa en la cruz, hay que tener una gran diferencia y tener entendimiento que el pacto de Dios con Abraham apuntaba a la cruz. Ese pacto de Dios con Abraham traspasa y traspasó el pacto de Dios con la nación de Israel. ¿Qué significa traspasó? Las palabras que el apóstol Pablo utiliza no es traspasó. El apóstol Pablo, cuando habla de esto, dice que el pacto de Sinaí, el pacto de Dios con la nación de Israel y con Moisés, dice no lo abroga. ¿Qué significa no lo abroga? No lo elimina, no lo quita. Estoy dándoles un fundamento bonito para comprender en Mateo dónde estamos. No existía la iglesia. No existía la iglesia. Apunten para que tengan bien claro estos versículos. Gálatas 3,
17. Voy a leer desde el 16. Todo lo que les dije pareciera que estaba yo como que muy seguro de lo que estaba hablando, ¿verdad? Bueno, sí estaba. Gálatas 3:16 dice la palabra de Dios: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes. Wow, Juan Carlos estaba como leyendo. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto fue lo que se le prometió a Abraham. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto con Abraham, previamente ratificado con Abraham por Dios para con Cristo, con Abraham para con Cristo. La ley, que vino 430 años después, no lo abroga, no lo elimina, para invalidar la promesa. Póngame atención. Estamos casi hablándole con la Biblia en la mente. Ore por mí para que eso nunca se me quite. Estamos hablando con la Biblia en nuestro corazón. Aleluya. Hermanos, el pacto de Dios con Abraham no es que fue con Abraham, fue ratificado con Abraham, pero apuntaba a Cristo. La circuncisión, que se habla por primera vez en Génesis 17 con Abraham, apuntaba a Cristo, no a Israel. Israel solamente siguió cumpliendo esa tradición, ese símbolo, porque aún ellos van a ser alcanzados. Si dice la escritura que de los dos pueblos hará un solo pueblo, ellos también necesitan entender que aunque no tenían el entendimiento, ellos fueron incluidos dentro de ese pacto, aunque no para ese tiempo. Ellos llevan un símbolo que no entienden hasta el sol de hoy. Pero la circuncisión, que comienza con Abraham, termina en la cruz por causa del pacto, porque el pacto fue ratificado. Y así como el Canal de Panamá, cuando llegó a la cruz, se consumó dicho pacto. Ya no hay necesidad de más circuncisión. Por eso el enemigo número uno de la circuncisión en la iglesia primitiva se llamó el apóstol Pablo. El enemigo de mezclar Cristo más la ley era Pablo. Lo enseñamos categóricamente. Porque Pablo no podía concebir, señores, el pacto que fue ratificado con Abraham terminó en la cruz. Ya no hay que hacer más circuncisión, ya. El pacto se consumó. Parece sencillo de entender. La ley de Moisés detuvo ese pacto. No. Pablo escribe que la ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿Qué no abrogó? El pacto que hizo Dios con Abraham, que apuntaba a la cruz. Porque el pacto de Dios con Israel es sempiterno, no se ha detenido. Ellos tienen que seguir guardando sábado y haciéndose circuncisión. Qué lindo es entender estas cosas. Cuando usted va a la Biblia, entonces usted va volando y va surfeando todos esos capítulos. Usted sabe que cuando se mete en Mateo, usted está viendo allí, es un testimonio de unos apóstoles que fueron comisionados por una palabra que se les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que escribir el testimonio de lo que vieron y oyeron, del Theantropos, del Dios hombre, del que se hizo carne, del que no cometió pecado. Por eso Juan dice: y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 1. Y vimos su gloria. Ellos tenían que dar testimonio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El propósito es dar testimonio de todo lo que hicieron lo que dijeron los profetas se cumple en la persona de Jesús. Vida, muerte y resurrección. Y estar dispuestos a morir por eso, porque lo vieron o no lo vieron, lo vieron. Ahora, cuando nosotros decimos a los hermanos que todavía quieren agarrar de que el espíritu inmundo que vuelve para la iglesia,
acabo de dejar aquí una pequeña demostración de teología bíblica y sistemática de que esto es imposible, de que este texto aplique para la iglesia del Señor. Eso de que los 7 espíritus inmundos que vuelven es para la iglesia no aplica, hermanos. Lo que Jesús está haciendo es preparando una respuesta completa para ellos. Y después de esta respuesta, Jesús da 7 parábolas, comenzando con la parábola del sembrador. Todas esas parábolas, las 7, eran dirigidas a la nación de Israel. Todas esas 7 eran dirigidas a la nación de Israel. Cuando dimos la parábola de la oveja perdida, el propósito de esa parábola era un complemento de una enseñanza de unos apóstoles que querían saber quién era el líder después de Jesús. La disputa estaba entre los hijos de Zebedeo y Pedro. Dimos aquí una muestra clara, contundente de esa disputa que comienza en Mateo 18 y la resolución termina en Mateo, un capítulo más adelante, Mateo 20, del 20 en adelante. Los reyes y los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero ustedes no. El que quiere ser el mayor sirva. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Se acabó el problema. ¿De quién era la pelea? Los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo, hermano? Santiago y Juan. Amén. ¿Contra quién estaban peleando? Contra Pedro. Lo demostramos bíblicamente. ¿Aprendieron la lección o no aprendieron la lección? Aprendieron la lección. Aprendieron la lección. Estoy buscando un versículo, un texto. ¿Aprendieron o no aprendieron la lección? Sí. ¿Sabe cómo lo veo que lo aprendieron? Porque la pelea era la cosquilla, era como Juan, ese chiquillito, no entendían que el Señor tenía un propósito con ese chiquillito, como cada uno de nosotros. ¿Cómo ese chiquillito podrá ser posiblemente el líder después de Jesús? Santiago, bueno, pero Juan, ese peladito, no, no les entraba eso por la cabeza. No sabían que el Señor le iba a poner a escribir Apocalipsis casi 100 años después de que ya todos habían muerto. Todos los apóstoles habían partido. Juan estaba escribiendo Apocalipsis. ¿No entendieron eso? Claro. Pero me gusta cómo arranca Hechos 3:1. Véalo en su Biblia, por favor. Hechos 3:1. Para que vea que aprendieron la lección. En Hechos 3, capítulo 3, versículo 1. Mire quiénes iban juntitos de la manito subiendo al templo. Pedro y Juan subían juntos, tomaditos de la mano. Bueno, ahí no dice eso, pero Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y todo era Pedro y Juan. Fíjese el 4. Pedro y Juan fijando en él. Parecían siameses ahora. Pedro y Juan en el 4 fijando en él los ojos. Le dijo, míranos. Pedro y Juan. Ahora, ¿aprendieron o no aprendieron la lección? Claro que aprendieron la lección. Porque el que los estaba formando era el maestro de los maestros. Alabado sea el Señor. El que enseña y nadie olvida. Lo que el Señor enseña nunca se nos olvida. Dígame. El espíritu inmundo que vuelve es una parábola, no es una parábola, es la preparación que Jesús estaba dando para dar 7 parábolas dirigidas directamente a la nación de Israel. Hemos reiterado que cada parábola tiene una connotación que nos permite enseñar, que nos permite encontrar en ella todo lo que tiene que ver con la gracia, todo lo que tiene que ver con la misericordia, ley versus gracia, la enseñanza del Señor. Lo vimos la semana pasada con la parábola. ¿Cuál? Pregunta. ¿Cuál fue la parábola? El buen samaritano. ¡Allá, Andrea! Andrea, le has ganado a esta gente. Señores, por favor. En la parábola del buen samaritano, ¿Jesús qué dijo? Jesús dijo en esa parábola, hagan vosotros también lo mismo.
Bienvenidos, siéntense. Al final de la parábola del buen samaritano, Jesús dijo, también hagan ustedes eso. Hagan ustedes también lo mismo. Entendimos que Jesús representaba en primera instancia al buen samaritano, al menospreciado, ¿recuerdan? Y que el levita y el sacerdote representaban en primera instancia. Digo en primera instancia, señores, porque ustedes van a encontrar enseñanzas que marcarán otras cosas. Porque esto es una fuente de agua viva, señores. Es imposible que yo tenga una sola. No. Usted se mete aquí 2 años después y va a encontrar 20 cosas diferentes. Esto es una fuente de agua viva. Es una única iluminación. En primera instancia es porque el sacerdote y el levita representan la incapacidad de la ley de redimir al hombre. La ley era nuestro ayo. Nadie podía cumplir la ley, solo Jesús la cumple. Era tan perfecto que la ley se cumple sobre él. Por medio de él ahora alcanzamos salvación, no por obras, porque él las hizo todas. Él cumplió la ley completa para que yo no la cumpla y mi salvación sea por gracia. Aleluya. Sea por gracia. Entonces el buen samaritano tiene una representación en Cristo, el menospreciado que se acercó con vino y aceite, curó las heridas y pagó. Por si acaso hace falta algo, pagó por delante, y si falta algo yo te lo pago cuando regreso. Usted sabe quién representa al que cuida, al Espíritu Santo, quien nos está cuidando, y si hace algo falta, señores, el Señor cuando venga en gloria y majestad, cuando el cielo se abra, hermanos, pondrá todo lo que falta en su lugar. El que nos cuida hoy es el Espíritu Santo, pero el que pagó y el que nos limpió con vino y aceite es el Señor. Él representa al buen samaritano en primera instancia. Y Jesús dijo, hagan ustedes también lo mismo, porque usted y yo, llenos del Espíritu Santo, lavados y comprados por la sangre de Cristo, no siendo egoístas con lo que tenemos por gracia y dando de gracia lo que de gracia recibimos, debemos tener también misericordia, acercarnos al perdido, acercarnos al caído, acercarnos al confundido, movernos a misericordia como lo hizo el buen samaritano. Se trata de movernos a misericordia. Por eso Jesús dijo, hagan ustedes también lo mismo. Hermano, usted no se tiene que saber la Biblia entera, usted tiene que dar testimonio de usted primero. Sí, yo también no entendía y ahora estoy entendiendo. El Señor vino a mi vida, me ha cambiado, todavía sigo porque necesito todavía. Pero el Señor ha bendecido mi vida. Ahora yo sé lo que representa tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora yo sé lo que es estar en angustia, porque nunca íbamos a dejar de tener angustia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo dijo. Pero en medio de la turbación, la dificultad, el problema, Él nos muestra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me encanta esa canción cuando habla de paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir. Aún con el mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Me encanta esa oración. Y es la que tenemos ahora en Cristo. Pase lo que pase. Una paz en medio de la tormenta, usted va a sobrevivir. Usted va a esperar allí, en fe, resistiendo en fe. El mundo no sabe de esa paz. El mundo solo conoce una paz, la paz que da la bonanza, la paz que da la opulencia, el dinero, la paz que da estar bien, la paz que da tener salud perfecta, la paz que da tener familia perfecta, la paz que da estudiar todo lo que quería estudiar, la paz de tener el esposito que yo siempre quise tener, la paz que da tener la esposita que yo quise tener, hermano. El esposito y la esposita tienen mala maña, todo el mundo tiene su mala maña. Amar a esa persona no tiene que ser perfecto, porque nadie es perfecto, ni tú eres perfecto. Y eso lo aprendes no en el mundo, eso te lo enseña el Señor, quien te recibe con tus defectos, con tus debilidades, y te perdona cada mañana cuando te postras delante de Él. Sus misericordias se renuevan cada mañana y tú le dices, Señor, perdóname por mis pecados, por mi falta, y Él te perdona. De la misma forma, tenemos que tener ese amor por las personas que están a nuestro alrededor. ¿Quién es perfecto? ¿Quién cayó la boca de los fariseos cuando dijeron, aquí traemos a la prostituta
El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Uno a uno se fueron retirando. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Nadie. Nadie. Y eso lo aprendemos en Cristo. El buen samaritano le tiene que llevar eso a los que están caídos, los que están en el suelo, los que no tienen a Cristo. El buen samaritano es el que quiere llevarle eso que tú tienes en tu corazón. Esa paz que de la que estamos hablando, que sobrepasa todo entendimiento, llueva, truene, relampaguee. Aunque no tenga la esposa perfecta, aunque no tenga el esposo perfecto, yo alabo a Cristo y sigo adelante. Yo tengo que llevarle ese mensaje de esperanza en Cristo, de lo que Cristo ha hecho en mi vida, a otras personas, con mis propias palabras. No tengo que ser un erudito ni el más sabio, no. Con tus propias palabras, en tus propios términos. Mira lo que Él ha hecho en mí. Ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. Eso es ser el buen samaritano. Eso es atender lo que dijo Jesús. Hagan ustedes también lo mismo. No podemos quedarnos con este tesoro. ¿Qué dice Pablo? Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Él y no de nosotros. El apóstol Pablo no lo oculta y siento leer ese texto. Ay, qué lindo. No lo iba a leer, pero lo siento leer. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, porque esto es hermoso. Nos va a bendecir leer esto. Porque, hermano, todos estamos pasando diferentes situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no estamos en Disneyland, ¿no? ¿Quién está en Disneyland para que me lleve? Me avisa, dime con usted. Aleluya. Dice la palabra del Señor. ¿Ya les dije el versículo? No, ¿verdad? Este hombre, ¿qué le pasa? 2 de Corintios 4:7. Márquelo, porque este versículo le va a ayudar a bendecir a otros. Amén. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, y lo estamos a veces, y muchas veces, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Yo no sé, pero yo lo creo. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué hermoso es esta palabra. Mire quién lo está diciendo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Quiero que lea un poco más adelante. El versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vea desgastado, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea es una tribulación momentánea, te dice el Señor. Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, aleluya, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, aleluya, son eternas. Wow. El buen samaritano entiende esto, y el buen samaritano quiere llevar esto a los demás. Estamos atribulados, sí. Pablo no lo niega ni lo esconde. Jesús tampoco nunca lo esconde. Por tanto, no desmayamos, no desmayes. El hombre exterior se puede ver desgastado, hermano, pero el interior, a través de la palabra, se renueva de día en día. Pueden haber situaciones, pueden haber luchas, pueden haber pruebas, pero aferrándonos al Señor, el hombre interior se va renovando de día en día. Y alabo al Señor por este versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Cuántos creen que esta tribulación que estás pasando es momentánea? Es momentánea, te dice el Señor, y hay esperanza en nosotros a través de la fe.
El apóstol Pablo dice que esa leve tribulación momentánea, contrario a causarnos problemas, dice el apóstol, por medio del Espíritu Santo, que produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero esto no se puede lograr si no cumplimos el versículo 18. No mirando las cosas que se ven. Hoy ves el problema, hoy ves la situación, hoy ves la dificultad, hoy ves la enfermedad, hoy ves la deuda, hoy ves todo lo que pueda venir delante de ti. Pero la palabra de Dios también dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, y yo lo creo. Pero las que no se ven son eternas. Esta palabra y esta salvación nadie te la puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Esta esperanza en Cristo nadie te la puede quitar. Nadie te puede robar esto que el Señor te ha dado por gracia de Dios. Nadie te lo puede quitar. Tienes un Señor. ¿Sabe dónde se selló tu pacto y tu promesa? Ni siquiera fue en la cruz. En la cruz fue la primera victoria. En la cruz comenzó. Pero el Señor tuvo que hacer el ritual del gran sacerdote en el reino de los cielos, como lo dice la carta a los Hebreos, que tuvo que traspasar los cielos después de resucitar y rociar la sangre de Él mismo. Su propia sangre fue rociada en un ritual único que se dio una sola vez y para siempre. Ya no sería como los sumos sacerdotes del pasado, que lo hacían cada año, pidiendo primero por el pueblo y después por ellos, y por el pueblo y por ellos primero y después por el pueblo. La carta a los Hebreos dice que una sola vez y para siempre se hizo ese servicio sacerdotal en el reino de los cielos. Él como propiciatorio, Él como cordero, Él como gran sumo sacerdote, Él con su propia sangre roció por nosotros y completó el proceso de redención, remisión y propiciación. Por eso que nuestros tesoros, dice el Señor, no están en la tierra, donde el oín y la polilla lo corrompen, sino en el reino de los cielos. Tu salvación y la mía, tu redención, tus pactos, tus promesas, se establecieron en un lugar donde nadie puede alcanzar, en un lugar que nadie puede entrar, nadie lo puede quitar de allí. Nosotros, como el buen samaritano, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Y creo que la parábola se va a quedar para otro día, porque en esta noche el Señor nos tenía un alimento diferente y uno tiene que ser obediente al Espíritu Santo. El Señor quería que supiéramos en esta noche que teníamos que hacer lo mismo con las hermosas cosas que el Señor nos ha dado. Y tenemos que hacer, como el buen samaritano, hacer lo mismo por otras personas. Porque este tesoro, hermanos, está en vasos de barro. Para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Usted sabe lo que es estar atribulado, mas no angustiado? Esa matemática no entiendo. ¿Cómo le explicarían los superingenieros que tenemos aquí? Esa es una matemática de Dios. ¿Cómo se puede estar en Cristo atribulados en todo, mas no angustiados? Tito, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se baila ese trompo en una uña, Jenny? ¿Cómo se puede? Por medio de Cristo, por medio de la fe, de la esperanza, entendiendo que no es de nuestra fuerza, que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es por medio de la fe. Esa es la explicación
de cómo se puede estar atribulado en todo, mas no angustiado. Dice Pablo, en apuros, mas no desesperado. Esta matemática de Dios y estas cosas de Dios, ¿no? ¿Qué? En apuros, pero no angustiado. ¿Cómo es eso, Tito? ¿Ah? En apuros, pero no angustiados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Perseguidos y no desesperados. Me suena a los primeros cristianos en los coliseos romanos, escuchando a los leones. ¿Cómo podían ellos cantar himnos sabiendo que iban a ser devorados en pocos minutos por leones hambrientos? Perseguidos mas no angustiados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El propósito de Dios es que nosotros seamos un reflejo de Él, de Jesús. La vida de Jesús, dice aquí el apóstol Pablo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tenemos nosotros que manifestar la vida de Jesús. Ser el buen samaritano, hacer igual que Él, movernos a misericordia. Por eso esas iniciativas de ayuda, de generosidad, son del Espíritu Santo. Cuando Grace sale con las iniciativas de ayudar, de llevarle comida a la gente que tiene menos, eso es del Espíritu Santo, eso es de un buen samaritano. Y usted apoyar a una persona que está afligida y que necesita, aunque tú tengas tus propios problemas, tienes que sacar de esa fe. Y cuando esa persona vea que tú tienes problemas también, pero que tú, ¿cómo es posible? Que tú tienes tantas situaciones que yo las conozco y tú estás orando por mí. Yo quiero de ese Jesús que tú tienes dentro de ti. Porque si tú puedes orar por mí en medio de tu tormenta, de tu situación, y oras por mí, tú estás reflejando el cuerpo de Cristo. Tú estás reflejando a ese Jesús. Tú estás reflejando el que estuvo en la cruz y colgando de la cruz decía: Dios mío, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estar colgando en una cruz con barbas arrancadas, una corona de espinas, traspasado? Contar podía todos sus huesos con sed. Podía decir: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede orar en la más terrible situación por los que lo están crucificando? Solo nuestro Señor. ¿Cómo yo no puedo orar por otra persona en medio de mis problemas? ¿Cómo yo no puedo moverme a misericordia como el buen samaritano por otra persona si el Señor lo hizo por mí primero en la cruz? Tengo que ser su reflejo. Tengo que ser ese reflejo que Pablo dice aquí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando nosotros podemos movernos a misericordia como el buen samaritano, aún en tu problema, que posiblemente 4 gatos lo conocen, pero hay uno que lo conoce, que está viendo cómo te mueves en fe, cómo te mueves en misericordia, cómo te mueves en generosidad. El samaritano era un despreciado. El samaritano era un inmundo según la costumbre del tiempo y representa a Jesús, claro. Pero ¿cómo alguien puede orar por otra persona, interceder, ayudar, bendecir a alguien? ¿Cómo alguien pudo en medio de del COVID-19 moverse a misericordia, ayudando a uno por allá, a otro por acá? Hasta donde pudimos. Hasta donde pudimos lo hicimos muchos, ¿verdad? Porque es que necesitamos reflejar que somos ese buen samaritano. Porque es la única forma que nos van a creer este evangelio, hermano. El evangelio no se le va a creer al que no tiene problemas. El evangelio se le va a creer a aquel que tiene problemas, situaciones,
deudas, conflictos, tribulación, turbación, y aún así manifiesta que Cristo está en el centro de su vida y de su casa, y que llueva, truene o relampaguee, usted va a seguir adorando al Señor, usted va a seguirle creyendo al Señor, no importa los vientos que vengan, no importa la situación. Es allí cuando aquella persona que te mira a ti dice: yo quiero de ese Jesús que tú portas, porque yo quiero tener paz en medio de la tormenta también. Y yo creo que nosotros estamos en el momento perfecto, en el tiempo perfecto. Enseñar estos fundamentos son importantes, pero en días como hoy también hay que enseñar la aplicación para nuestras vidas. También hay que enseñarle al pueblo de Dios a encontrar cómo esto se aplica para nosotros y cómo nosotros debemos ser un reflejo de estas verdades. Yo quiero creer de que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, y de que en este humilde lugar usted puede recibir el alimento que usted necesita de parte de Dios y por el Espíritu Santo, para que su fe sea renovada, sea restaurada, y usted se vaya lleno de esperanza, en fe, no de hombres, sino por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La alabanza nos lleva, nos anima, nos transporta, pero la única cosa que dice la Biblia que aumenta la fe es oír la palabra de Dios. Ahí no hay charcot, ahí no hay truco, ahí no hay atajos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted pueda hacer un esfuerzo, sacrificio por venir aquí, hermano, usted está buscando su alimento. Así como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, dice el salmista. El apóstol Pedro dice: anhelad como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Usted no viene aquí, hermano, a pasar un momento agradable. Usted viene a buscar esa leche espiritual no adulterada. Usted viene a buscar ese alimento del cielo, esa palabra de Dios que usted necesita para seguir adelante. Porque ¿a dónde iremos?, dijeron los apóstoles, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Mire, cada vez que usted encuentre oposición para venir aquí a escuchar la palabra de Dios, con más razón usted tiene que decir: en el nombre de Jesucristo, yo voy a ir a oír la palabra de Dios. Yo voy para allá, porque es la palabra de Dios la única que me va a dar la paz en medio de la tormenta. La única forma de que nosotros tengamos ese reflejo es cuando Cristo entró a nuestro corazón, hizo morada por medio del Espíritu Santo. Un día que caminábamos a Damasco, señora Dilcia, el Señor nos hizo el llamado: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tocó la puerta de nuestro corazón y lo dejamos entrar. Hermano, ¿cómo funciona ese misterio en el mundo espiritual de que yo, confesando a Cristo como mi Señor y Salvador, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida? Eso no es problema mío. La salvación es por la fe. Yo sé, porque yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que el Espíritu Santo me respalda en cada paso que yo doy y cada paso que tú das. Pero eso pasó desde un día que decidimos, camino a Damasco, escuchar a aquel que nos dijo: Saulo, Saulo, a cada uno de nosotros. Los que estén en sintonía, los que vayan a ver esta transmisión y los que estamos aquí presentes, podemos hacer esta oración confesando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Allí donde tú estás, inclina tu rostro cada uno de los que estamos aquí y repita conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, lávame, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Envía tu Espíritu Santo para que haga morada en mi vida. Ayúdame a atender tu palabra y a vivirla como tú lo enseñaste. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Esta oración en el mundo espiritual tiene un significado muy importante, muy especial. No es cualquier oración, si la hiciste con el corazón creyendo. Quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a adorar con esta adoración y nos despedimos de este lugar, mas no de su presencia. Cántesela al Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, Señor, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. sí, Señor. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Aleluya. Puedes tener paz en la tormenta. Sí, Señor. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentas. Solo el Señor nos puede dar esta paz. Solo Él. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Solo el Señor te la puede dar. Puedes tener Solo el Señor la puede dar. paz en la tormenta. Aleluya, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Sigue adorando, que yo voy a hacer una oración. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oro por ellos, Padre. Muchas Oro por ellos, veces Señor. Tú conoces su prueba. igual que Tú tú, conoces a cada uno de ellos. Tú los has visto, Señor, en una cámara secreta. anhela Has visto, Señor, has escuchado sus algo oraciones. real. Tú conoces su lucha, su prueba. El Señor Pero en esta noche, Señor, viene a mí te pedimos por cada uno de ellos. y me ayuda a seguir en paz Vete en para medio de la que habrá tormenta. paz en medio de la tormenta, en medio de la situación. Puedes tener Oro, Señor, porque paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, cada uno Señor, cada uno aun con el mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos Padre, en paz, ella te ha buscado. en medio de
esperanza. Señor, la presentamos a ella con no pueda ser. Pedimos, Padre, hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. a ella, Paz, a su familia, en medio de la tormenta. guárdalos en medio de la tormenta, Señor. Guárdalos, Señor, en esta hora. Guárdalos, Señor, de todo espíritu de división, de toda confusión. Señor, únelos cada día más. Que ellos puedan seguir adelante como ese cordón de tres, Señor, que nadie lo puede romper. Te pido por ellos, por sus trabajos, por cada una de sus necesidades, Señor. Únelos, Padre, permíteles, Señor, tener todas esas cosas que ellos te han pedido. Sus anhelos, Señor, como pareja, Padre. Declaramos inoperante toda fuerza del enemigo que esté tratando, Señor, de causar división en ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdalos, Señor, pon en ellos un espíritu de oración, de intercesión el uno por el otro, Señor. Te pido, Señor, en esta noche por Andrea, Señor, y su familia. Conociendo que está viendo son conceptos en nuestro guarda, Señor, de todo viento físico que tenga su mano. En el nombre del Señor, por ella, en el nombre de Jesús. Guárdala, Padre, en su vida, en el nombre de Jesús. Reconozca a cada uno de Andreas. En nombre de Cristo. Su nombre. Sus luchas. Conoces sus problemas. Tú conoces, Señor, sus situaciones. Señor, toda disputa en el nombre de Cristo declaramos inoperante. Padre, si hay alguna disputa entre hermanos, entre ellos, Señor, en ellos espíritu de reconciliación, de perdón, que se vuelvan a unir cada uno de ellos, Señor, como lo hacían antes, esa unidad de hermanos, Señor, que no se rompa en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, por esa familia, alcánzalos a cada uno, Señor. Te pido, Señor, que Andrea sea como esa semilla tuya, Señor, que va a llegar a esa casa, Señor, y va a llevar, Señor, esa revelación de Cristo que se va a reflejar en ella, Señor, para que esa familia sea alcanzada y no se pierdan, Señor, sino que puedan ser escritos sus nombres en el libro de la vida. Aquellos de sus familiares que han conocido el Evangelio y se apartaron, Señor, te pedimos por ellos también en el nombre de Jesús. Padre, te pido por Grace y por Quique, Señor, en el nombre de Cristo, por sus trabajos, por sus proyectos, por cada uno de sus emprendimientos, Señor. Te pido en ellos, Señor, esa mansedumbre que hace falta siempre entre las parejas, amor, ternura, comprensión. Únelos como cordón de tres dobleces, Señor, que cada uno comprenda su rol, su lugar, su propósito, Señor, como complemento el uno del otro, Padre, en el nombre de Jesús. Establece en ellos, Señor, esa unidad, Señor, especial en el nombre de Jesucristo. También te pido, Señor, por la madre de Grace, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, por ella, para que tú le hables de formas especiales, como lo has hecho, Señor, con otras personas que tú has alcanzado. Háblale, Señor, revélatele, Señor, en sueños, Padre, en visiones, en actos, en obras, personas que le sorprendan con una palabra especial. Envía hombres especiales, mujeres especiales, que puedan captar su atención con una palabra especial, Señor. Porque no somos profetas en nuestra propia tierra. Tú lo dijiste, Señor, saliendo de Nazaret, que nadie es profeta en su propia tierra. Padre, es posible, Señor, que sea necesario que tú envíes a alguien con una gracia especial, Señor, para que le hable a ella y ella pueda encender su llama y pueda encender ese fuego de querer conocerte más, Señor, y entregarle su corazón.
Te pedimos por su alma para que no se pierda, Señor, sino que sea alcanzada en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Lo pedimos. Te pedimos, Señor, en esta noche por todos los que están conectados. Todos los, Señor, los que están conectados con nosotros en esta noche. Te pido en esta hora por la señora Joanny y el señor Roy, Señor, que están en sintonía. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por esa pareja que está allí, que también, Señor, está abriendo su corazón para conocerte. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Afírmalos cada día más, únelos cada día más, Señor. Disipa, Señor, en ellos toda disensión, toda situación. Señor, declaramos inoperante toda fuerza del enemigo en contra de sus vidas. Pedimos, Señor, en ellos que abras puertas de bendición. Te pedimos, Señor, por la salud física del señor Roy. Te pedimos por la salud física de la señora Joanny, recuperación completa, Señor, por la vista del señor Roy, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios de los milagros. Tú lo puedes hacer, Señor. Restaura esa vista en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pedimos por él. Guárdalo, Señor, de todo accidente, de todo problema, de todo inconveniente, de enemigos ocultos, Señor. Lo libramos en el nombre de Jesucristo de todo peligro, Señor. Te pedimos por Brittany también, por su familia, por su esposo, Señor. Ellos estuvieron con nosotros la semana pasada compartiendo en el amor del Señor, y yo vi su esposo levantar sus manos recibiendo la palabra, recibiendo la oración, y yo le creo a Dios que eso refleja un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, sensible a un llamado de parte de Dios para un día rendirse al Señor y entregar su vida y su familia al servicio de Dios. Te pido por Josué y por Danay, Señor, están en línea. Te pido por ellos, por sus trabajos, por sus vidas, por su casa, por sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Tráelos, Señor, como un cordón de 3 dobleces, únelos cada día más, Señor. Guárdalos de todo accidente, de todo peligro, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por Emilio, Señor, que nos pidió también que intercediéramos, Padre, por él, por un trabajo, Señor. Te pedimos por Emilio y su esposa. Súplele, Señor, de un empleo, de un trabajo bien remunerado y que le permita también servirte y honrarte. En el nombre de Jesús te pedimos por él en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Todas las cosas las pedimos con un fuerte amén de parte de esta congregación. El pueblo de Dios dice amén. El pueblo de Dios dice amén. Y nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, llévanos con bien a nuestras casas. Y también, Señor, guarda a los que están en sus casas, a Danay, a Josué, a Brittany y su esposa, el señor Roy y la señora Joanny, en el nombre de Jesús. Despedimos la transmisión por esta noche. Nos despedimos primero de acá, de la transmisión. Señor Roy, Dios me lo bendiga. Danay, señora Joanny, Dios me la bendiga. Brittany, Dios me los bendiga. Gracias por compartir con nosotros en esta noche y escuchar la palabra de Dios. Esperamos y creemos que sea de bendición para su vida. Los amamos en el nombre de Jesús. Saludos, bendiciones. Se acaba de conectar Emilio. Emilio, Dios te bendiga. Acabamos de orar por ti, por la petición que hiciste. Así que quiero que sepas que hicimos la oración por aquella petición que tú nos hiciste, Emilio. Amén. Ya estamos cerrando, ya estamos terminando, pero quiero que sepas, Emilio, que hicimos la oración. Amén. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está